¿Qué estás haciendo, Raúl? Estoy estudiando historia, pero no le entiendo. Tal vez me podrías ayudar en algo. Sí, ¿en qué No sé, como historia universal o parte de México. parte de México? Pues desde la conquista, desde la revolución, desde la época prehispánica. De la época prehispánica. De la época prehispánica eran muchos grupos de indígenas que vivían aparte, que estaban lejanos y tenían sus propias costumbres, tradiciones. Su religión era diferente al de Europa, era la religión católica. Pero ¿qué es la religión católica? Cuando llegan los españoles y nos conquistan, nos influye en su cultura, que la religión, su idioma. Y la religión católica es cuando creemos en Cristo. Bueno, es el cristianismo, que creemos en Cristo, en Jesús. Ese es el cristianismo. ¿Qué otra parte de la comunidad de la Constitución o algo así? Cuando interviene Francia, Benito Juárez le quita los bienes a la iglesia y le quita toda su riqueza, sus tierras y todo. Y entonces permite ¿cómo se dice? La difusión de otras religiones. ¿Pero por qué le quita las funciones o eso de la iglesia? Porque tenía mucho poder la iglesia y abarcaba y era criminalista, porque tú pagabas el perdón de tus pecados ya con dinero o con tierras. Y dijo, no, pues vamos a aprovechar esas tierras para nuestro beneficio. No sé, tal vez ahora me podrías contar algo de Francia, Rusia. En Francia son los eslavos, los primeros habitantes de Rusia. Luego la llegada de los hunos, que eran tártaros, así se les llamaba, invaden hasta Hungría bueno, se intercambian sus ideas y su lenguaje se pasa a hijos. Pero el que más influyó fue el Imperio Bizantino, que influyó en su religión, que ahora es la religión católica ortodoxa. ¿Y qué es ortodoxa? Que creen en Dios, pero no respetan al Papa. Bueno, no aceptan al papado romano. Ahora de Francia, digo de Rusia, perdón. Esa es la historia de Rusia, que son los eslavos y los hunos, y pasan los años hasta los mongoles que invaden Rusia. ¿Qué son los mongoles? Habitaban en la actual Mongolia, eran guerreros bárbaros que quemaban y saqueaban. Por eso muchos países les temían, porque ¿cómo se dice? Su táctica de guerra era aniquilar todo lo que fuera a su paso. También quisieran saber sus culturas o sus tradiciones, cada uno de ellos. De Mongolia, su religión era parte del budismo, era una religión que solo adoraban a un dios, pero no conozco quién. Es como el Islam, que adoran a Alá, al dios que creó todo. El Islam, los árabes son los árabes, invadieron España. España con el árabe
se difundieron y así apareció el español con la reconquista de España. De México. Eso es cuando llegan los españoles a México y difunden su lengua, sus tradiciones. En Francia son los francos, que cuando invaden eran pueblos germanos. Anteriormente los romanos los llamaban bárbaros. Y cuando invaden la Galia, un pedacito de la Galia, empieza su expansión militar. Y cuando llega Carlos Magno, quiere imponer a todos la religión católica para obtener el apoyo papal. ¿Quién es este hombre? Fue un emperador Franco, así se llamaban los antiguos emperadores de Francia, emperadores francos. Entonces, Carlomagno invade Germania, Lombardía y Eslovenia y todos esos, los antiguos así se llamaban. Entonces él impone la religión católica. Quien no acepte la religión lo atacaba y lo hacía por la fuerza de las armas que impusiera a sus súbditos la religión católica. Entonces ya me quedaría algo entendido de la historia. ¿De qué están hablando? De la historia universal. Pero así de qué tema. De diferentes de aculturación. ¿Y qué significa aculturación? En términos general para todos. Es la de influir en otra cultura o imponer sus costumbres. O sea, meterte a otras cosas, o sea, sobre ¿cómo? ¿Cómo es eso? Influir o imponer. Eso es que tú a fuerzas tienes que aceptar su cultura. Si no lo aceptas, te castigan. Eso fue en México, la Santa Inquisición, quien tenía sus reglas. Quien no aceptara los bueno, quien no aceptara azotazos o los quemaba como herejes, así se llamaban antiguamente herejes. Entonces la tienes que aceptar a fuerza, ¿no? Ajá. Porque si no, pues te castigan, como dices. O si no, te humillan o así. El Papa tenía tanto poder que hasta hacía que las mujeres se acostaran con él, la verdad. ¿A poco? Sí. Tenía tanto poder que tenía tanta riqueza y también tenía un pequeño territorio y que podía expandirlo. Le regalaban tierras y todo eso. Ya, gracias. Ahora sí ya me quedó claro que es aculturación. Gracias. Vale. Hasta Gregorio VI. Verás, eran nobles. El Papa era un noble que sobornaba a todos. Muy bien, César, muy bien. ¿Qué? Adiós, güey. Y adiós. Adiós. Aculturación es cuando dos culturas, bueno, una cultura se impone a otra. Es cuando usted, que es de religión católica, va a otro país y impone su religión, su idioma, que es el español y el catolicismo. Entonces, es aculturación. No se preocupen, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Culturación? La verdad nunca había escuchado ese término. Bueno, esa palabra culturación es cuando nosotros tenemos otra cultura y ponemos de otro país nuestra cultura. ¿No? Como nosotros tenemos la religión católica, como los españoles que trajeron la
la religión y su idioma, que no lo impusieron. Eso es mismo. Sí, bueno, conocer otras palabras. Bueno, y otra pregunta. Nada más eso. Ah, ok. Ya, Bueno, gracias. ¡Hola, fuerte! Aculturación. La aculturación es cuando los españoles vinieron a América, trajeron su cultura a nosotros, sus tradiciones y su idioma. Entonces, eso es aculturación, que nos impusieron su cultura. Gracias. ¿Decir qué es aculturación? Desconozco la palabra. Pues aculturación es cuando una cultura se impone a otra cultura. Es como los españoles que trajeron su cultura a América. Eso fue porque quisieron imponer su religión, su idioma, sus costumbres, que se las impusieron a los indígenas. Eso es aculturación. Me gustaría que aceptaron la cultura. Yo creo que no es que la adoptaron, no que se la impusieron la cultura. Es que se la impusieron porque la religión católica fue impuesta por el Papa. No querían que ninguno fuera, ¿cómo se dice? Sin cristianizar. Cristianizar es cuando tú adoptas el cristianismo. Yo sería cuando te imponen el cristianismo. Bueno, se puede decir así. Cuando llegan los españoles, imponen el cristianismo porque los indígenas se oponían que, ¿cómo se dice? Adoptar otra religión, por eso se los impusieron. Querían unirlos para que solo hubiera una religión única. No se lo impusieron. Lo adoptaron porque como ellos tenían a su diosa Satanás, vieron que se asimilaba mucho a la Virgen, no de Guadalupe, a la Virgen María. Y entonces fue más fácil, vieron que muchas cosas se asimilaban. No más se los impusieron, sino que los convencieron y ellos la adoptaron. Bueno, es que adoptaron, pero la que de la Virgen María, pero fue el Guadalupe. Fue cuando ya se unieron totalmente, porque estaban disparejos, no querían ver nada de su religión aparte. Pero igual la Virgen de Guadalupe fue un invento para convencer. Los de los convencieron, no se impusieron. Pues en ese entonces era Totonaxi, una diosa que ellos tenían. Y cuando le roban sus templos y todo eso, como que inventan a la Virgen. Y como que la Virgen es cuando ya lo dicen, ya cuando los convencen totalmente. Al principio lo rechazaban, no querían ver nada de la Virgen. Pero cuando ya llega la Virgen de Guadalupe, pues ya empiezan a admirarlo. Muchas gracias. Aculturación. Es cuando cambias tu cultura por otra, o sea, adoptas otra. Es como el Día de Muertos. Ya aquí ya no nos festejan tanto y adopta la de Halloween en Estados Unidos. ¿Puede ayudar? Ya quiere decir que ya tú no estás en tu... Sí, ya no respetas tu cultura de tu país y si no te vas a otra. Ahí viene Alice otra vez así. Ajá, ya no sigues tus costumbres. O sea, adoptas otras. Sí es respetar, güey. Claro. Eso sí es respetar. No, es que te equivocas, porque no es que te vayas a otro país, sino que... sino... Sí, bueno, sí la adoptas, pero ellos te la imponen. Como fue cuando los españoles vinieron a América, nos impusieron su religión católica. Y también
su idioma, que es el español. Ese es el aculturalismo. Me dijo Tere ayer del módulo 1, ¿no? Una, Me dijo Tere ayer del módulo 1, cultura diferente. No, de los sí. Del segundo le fue para los que no habían hecho la de esa.